Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Amigos, el comentario editorial de hoy lo he titulado Biden en la cuerda floja. Tiene que ver con esto de que le están hurgando sus propiedades y han encontrado documentos secretos y de alta clasificación en poder de Biden, que no puede tenerlo porque allí los presidentes, después que cesan todo lo que han regalado, y no pueden sacar nada de la Casa Blanca ni nada de lo que regalaron cuando eran presidentes. Y mi comentario dice así: actualmente, el presidente Joe Biden atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su carrera política, con el resonado asunto de los documentos clasificados hallados por montones en su casa de Delaware y hasta en el garaje de otra de sus viviendas. Una ley federal obliga a los exmandatarios a entregar a los archivos nacionales documentos y hasta regalos hechos durante sus mandatos, pues al término de los mismos, automáticamente dejan de ser de su propiedad. Pero, en lo referente a documentos clasificados, el asunto es todavía aún más delicado. La Casa Blanca había anunciado que en recientes días solo se había encontrado un documento. 3 días después se habló de 6. Como se recordará, en la casa donde vive Donald Trump, en la Florida, un fiscal nacional le hizo un allanamiento y de allí se llevaron un montón de cajas contentivas de documentos oficiales que no debían estar en su poder. Ha trascendido que el señor Biden, a su vez, se apropió de ese legajo de documentos clasificados cuando desempeñó la vicepresidencia en el gobierno de Barack Obama. ¿Cuáles serían las consecuencias de ese apoderamiento de clasificados en su poder cuando archivos nacionales debía tenerlos en su poder? El secretario de Justicia designó un ex fiscal federal para la investigación del caso Biden, cuando el mandatario estaba recuperando parte del prestigio perdido. Las últimas fotos publicadas del presidente Joe Biden lo muestran con el rostro muy encendido, el ceño fruncido y una de sus manos posada en la barbilla, es decir, muestran a un hombre evidentemente preocupado. Un caso de esa magnitud podría ser destituido como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, tal como ocurrió con Richard Nixon por aquel escándalo del hotel Watergate, desde donde se espiaba reuniones de los demócratas que estaban en periodo de elecciones. De llegar las cosas a su clímax, Kamala Harris, la actual vicepresidenta, podría sustituirlo, por lo que por primera vez estaría una mujer siendo presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Habrá que esperar ver qué tiene reservada la justicia norteamericana al presidente Joe Biden, un político que ya está en los aprestos para anunciar que buscará la reelección en el próximo 2024. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, Ann Jackafón Rahutapi. Esa es la nueva dueña de Miss Universo y está siendo acusada de manipulación y fraude por la elección de Bonnie Gabriel como representante de los Estados Unidos y ganadora de la corona de este año. Según el portal TMZ, Rahutapi, que también es propietaria de Miss Teenage o Miss Estados Unidos, había influido en la selección de Miss Universo desde la competencia en Miss Estados Unidos.
Su corporación compró Miss Universo el pasado año por $20 millones y con ello llegaron los derechos de Miss Estados Unidos, que cae bajo el mismo paraguas. Incluso antes de este certamen ya había quejas sobre cómo Gabriel llegó a ser Miss Estados Unidos en primer lugar. Desde octubre, cuando JKN Global se incorporó como los nuevos tomadores de decisiones. La comunicadora dominicana Mariela Encarnación se unió al grupo de figuras que rechazó la elección de la candidata de Estados Unidos, Bonnie Nola, como ganadora de Miss Universo, celebrado este sábado en Nueva Orleans, en el país norteamericano. La nueva dueña del concurso es también dueña de Miss Estados Unidos. Para muchos es evidente que favoreció a su candidata para que se llevara el título. De ahí la polémica pregunta: ¿no es esto conflicto de interés? La credibilidad de un evento como Miss Universo pierde peso cuando la mayoría no está conforme con sus resultados, escribió Encarnación en su cuenta de Instagram. Asimismo, puntualizó que aparte de República Dominicana y Venezuela, en el top 3 se esperaba a las candidatas de Perú, Colombia o Puerto Rico, no por cuestiones de confraternidad latinoamericana, no, sino por lo que mostraron. Señores, y la Policía Federal lanzó este lunes un operativo en Río de Janeiro contra varios sospechosos de participar en actos antidemocráticos tras la victoria de Luis Inácio Lula da Silva en las elecciones y que culminaron en los asaltos a las sedes de los tres poderes en Brasilia el pasado 8 de enero. En un comunicado, la corporación indicó que en esta operación, denominada Ulises, se tiene previsto cumplir con 5 mandatos de búsqueda y aprehensión, así como son 3 órdenes de prisión preventiva. El texto indica que la investigación se ha iniciado para identificar en Río de Janeiro 2 líderes locales que bloquearon las carreteras en las inmediaciones de Río de Janeiro después de la segunda vuelta de los comicios el 30 de octubre y que organizaron las protestas frente al cuartel del ejército en esta ciudad. El pasado 8 de enero, bolsonaristas radicales invadieron y destruyeron el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto en la capital del país, en el mayor asalto contra la democracia desde la dictadura. Del mismo modo, también se investiga la participación de estos sospechosos en la organización y financiación de los actos que desencadenaron la depredación de edificios públicos y los atentados contra las instituciones democráticas. Ahora mismo hay también sectores oficiales del gobierno brasileiro que encabeza Lula da Silva pidiendo que Estados Unidos envíe para Brasil a Bolsonaro para juzgarlo como debe ser, porque dicen ellos, ha sido el autor de todo lo acontecido. Bueno, es lo que yo digo. Ellos creen que Lula es Pedro Castillo, presidente de Perú. Estamos hablando de un hombre que es un obrero, señores, que llegó a la presidencia 3 veces ya. Y que perdió casi una mano con el torno. Sí, sí. Era tornero en la fábrica. Sí. Bueno, un nutrido grupo de personalidades nacionalistas y organizaciones patrióticas, encabezado por el Instituto Duartiano, se movilizó ayer domingo y realizó en la zona colonial la marcha denominada Cabalgata por la Patria. Así celebraron por adelantado el 210 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. En la ocasión, los organizadores y participantes volvieron a llamar la atención sobre la enorme presencia de inmigrantes indocumentados haitianos y volvieron también a exigirle a la comunidad internacional
que asume el problema haitiano para que ese país se recupere y salga de su caos tradicional. Uno de ellos, el educador nacionalista Luis de León, aprovechó la marcha para proponer una gran cruzada nacional para que el país se empodere en defender la soberanía y la constitución de cara a la situación de Haití y su crisis humanitaria, violencia, desorden, incapacidad institucional. Como sembrador de virtudes cívicas y valores patrios, exaltó el mes de la patria que arranca cada 26 de enero con la fecha natalicia de Juan Pablo Duarte y sigue con el Día de Mella, que es 25 de febrero, y la Independencia Nacional, que es el 27 de febrero, así como el nacimiento de Francisco del Rosario Sánchez, que es el 9 de marzo. A estas fechas brillantes se añade el 19 de marzo, Día de la Batalla de Azua, y el 30 de marzo, Día de la Batalla de Santiago. A propósito de esto, don Ramón, me decía un amigo residente en Estados Unidos esta mañana que esas ONG norteamericanas pro-haitianas tienen una política muy agresiva, mandando cartas, y nosotros somos racistas, porque todo es en función de que nosotros somos racistas. Sí, porque ese término hace buscar aliados, ¿no? Hace buscar aliados. No. Estados Unidos deporta no es por racismo, pero nosotros sí. Nosotros tienen una motivación racial. La de ellos no. Porque aquí somos todos blancos, ojos azules, Sí. rubios. Y los americanos son todos negros y deportan a los haitianos. Pero lo de ellos no es por racismo. No. Lo de nosotros sí. René Fortunato, director cinematográfico. Amigo mío, René. Sí, mío también, y de documentales, expresó que la inteligencia cubana intervino y le dio seguimiento a la izquierda y a Francis Camaño con la misma intensidad con que lo hizo la CIA, y que ambas agencias de Estados Unidos y de Cuba tenían infiltrada la izquierda dominicana y el movimiento guerrillero. El director del nuevo documental sobre Camaño, militar a guerrillero, que se presentará a partir de febrero en los cines, explicó que en el país se desconoce hasta dónde llegaron los cuerpos de inteligencia de Cuba en la infiltración y en los conflictos y cambios que se dieron en la política desarrollada por Camaño y el movimiento conocido como los Palmeros, que dirigía Amaury Germán Aristide. Dijo también desconocer si los servicios cubanos informaron a Balaguer sobre los planes de Camaño, pero que la CIA siempre tuvo acuerdos con el Departamento Nacional de Investigaciones de NI y sí pasaba informaciones al gobierno dominicano. De lo que sí está seguro René Fortunato es de que los cubanos influyeron en la separación entre Francis Camaño y Amaury Germán Aristide, transmitiendo información sobre la infiltración del país de los comandos de la resistencia. Ahora, los comandos de la resistencia, el grupo de Amaury, cuando se divide el 14 de junio, porque la dirección del 14 de junio en el año 68, en el mismo 68 fue que disolvieron el 14, pero en el año 68 ellos anunciaron, o sea, ellos desistieron del proyecto de Camaño y anunciaron al país en rueda de prensa que ya ellos no iban a seguir en eso. Amaury, que era dirigente del 14, siguió con el proyecto. Y lógicamente hubo un grupo que lo apoyó. A ese grupo incluso le decían hasta la línea verde, porque existía la línea roja, que eran pro-chinos, que también se oponían al proyecto. Entonces le pusieron la línea verde. Y Amaury, Virgilio Perdomo, La Chuta y ese grupo anteriormente eran catorcistas que siguieron con el proyecto de Camaño cuando la dirección del 14 decidió no continuar. Y Hanle Herman era otro que inicialmente era catorcista y fue enviado a Cuba por el 14, al igual que Lalane José y otros de ese grupo. Lo que pasa es que eso empezó mucho antes
muchos sectores a echarse para atrás y racionar sobre el proyecto. Porque después de la muerte del Che en el 67, muchos dejaron en América Latina de creer en el foquismo. Y aquí pasó eso también. Y Camaño tenía más de 100 gente entrenándose con él y se fueron echando para atrás. Yo conocí algunos de esos, de los que se fueron echando para atrás, porque la dirección del 14 dejó de ese proyecto y otros grupos en el país que inicialmente estaban. Sí, señor. Bueno, la policía de Moca continúa trabajando y enviando reconocidos delincuentes a la acción de la justicia para controlar los niveles de delincuencia en la ciudad y zonas aledañas. Veamos. Realizado y la disminución de despojos de motocicletas en la vía pública en esta ciudad de Moca. Trabajo realizado por el comandante departamental, coronel Bautista Rosario, en coordinación con la División de Investigaciones Criminales DICRIM que dirige el teniente coronel Emmanuel Milanés Martínez. En ese sentido, la Policía Nacional ha puesto a disposición de la justicia a varios elementos que su único hábito era en horario mañanero y nocturno, cuando las personas van o regresan de su trabajo, despojarla de sus motocicletas y sus pertenencias en las vías públicas. En virtud de estos sometimientos y apresamiento de elementos que se dedicaban como único hábito a la realización de atracos en las vías públicas, han disminuido los despojos de motocicletas. En ese sentido, fue apresado con orden de arresto el nombrado Erickson de Jesús Guzmán Gutiérrez, alias El Gordo, dominicano de 22 años de edad, residente en esta ciudad de Moca, señalado inicialmente por el hecho de haber sustraído mediante atraco la motocicleta marca Zucati, modelo CG 150 de color rojo, a un ciudadano en la vía pública cuando éste transitaba por la calle principal del sector Santa Rosa de esta ciudad de Moca. El detenido cometió el hecho junto a un tal Christopher de Jesús, a quien se le activa la búsqueda y localización y se le hace el llamado para que se entregue y se ponga a disposición de la justicia. Este detenido y el prófugo, su único hábito era despojar de motocicletas a ciudadanos que iban o venían de sus trabajos.